Okay, hello everybody, be welcome. Thank you for coming and thank you for joining to your English class. We're going to begin. We are in a new week and we have to go to the first of the beatitudes that we are going to find in Matthew 5:3. Okay, this is the beatitude in English. Matthew 5:3 say to us, "Blessed are the poor in spirit, for there is the kingdom of heaven." One more time. Blessed are the poor in spirit, for there is the kingdom of heaven. Ok, bienvenidos, gracias a todos por conectarse, esperando hayan pasado un happy weekend, un buen fin de semana, ¿verdad? Y estemos ya con las energías recargadas para trabajar, ¿verdad? Con lo que sería el nuevo tema, ¿verdad? Porque esta semana vamos con un nuevo tema. Pero antes de ir a ello, vamos a ver lo que sería acá la serie, ¿verdad? Que hemos denominado Bienaventuranzas. Esta serie la introducíamos la semana pasada, ¿verdad? Y dimos algunas ideas que hay que tener en cuenta. La primera de ellas es que la palabra bienaventuranza o beatitudes vendría de un vocablo, ¿verdad? Que en hebreo pues se dice Macario, ¿verdad? Que tiene que ver con lo que sería alguien feliz, podríamos verlo como alguien muy feliz, ¿verdad? O alguien bendecido. Por otra parte, habíamos dicho que estas beatitudes están escritas en forma de paradojas o paradox, es decir, son verdades contradictorias o que podríamos decir que van en contra del sentido común. Bien, vamos a iniciar esta semana con la primera de ellas. Esta es la que vamos a estar trabajando during this week. Está en Matthew 5:3. La encontramos en Mateo 5:3, que nos dice, "Blessed are the poor in spirit, for there is the kingdom of heaven." Bueno, de acuerdo a Reina Valera, ¿verdad? Esto es bienaventurados, aunque hay otras versiones en español, ¿verdad? Que dicen dichosos, dichosos los pobres en espíritu. Y hay otras que dicen benditos, benditos los pobres en espíritu, que sería más parecido al vocablo que está en inglés, porque en inglés encontramos blessed, blessed are the poor in spirit. Bueno, ¿dónde está la paradoja? ¿Dónde se encuentra acá la paradox de la primer beatitud? Porque todas las beatitudes, cada una de ellas es una paradox. Entonces, veamos esta primera. Debemos de tomar en cuenta que dice que dichosos, dice dichosos, benditos, bienaventurados. Cualquiera de los tres vocablos aplica. Los pobres en espíritu. Y esa es la palabra con la que vamos a trabajar esta semana. Poor in spirit. To be poor in spirit. Ser pobre en espíritu. Y aquí, claro, si the Lord Jesus dijo, un poor in spirit significa pues que si hay pobres de espíritu, hay otros tipos de pobres. Es decir, posiblemente los que son poor en términos de las wealth, es decir, de las riquezas. De hecho, si buscásemos el antónimo de poor, encontraríamos que es someone rich, alguien rico. Eso sería el contrario de poor. Ahora, el problema acá es que debemos tomar en cuenta que cuando se menciona un pobre de espíritu no tiene nada que ver con lo material. It's not about material things. No se habla de las cosas materiales, sino de la parte espiritual. Pero, ¿qué es ser pobre de espíritu? Bueno, pobre de espíritu es aquella persona, un poor in spirit es aquella persona capaz de reconocer que él no vale nada y que sin un Dios, sin Dios en su vida, sin tomar en cuenta a Dios en su vida, no es nada. Esa es la pobreza espiritual. Es decir, es muy contrario a la arrogancia espiritual. La arrogancia espiritual es aquella que hace pensar que, bueno, yo soy una muy buena persona, yo no le hago mal a nadie, yo no me ando metiendo con nadie, yo voy a la iglesia, voy a misa, asisto a un culto, me congrego y comenzamos como a querer defender nuestra forma de ser ante la sociedad.
Eso es muy diferente a ser un poor in spirit, porque lo que está denotando usted con todo eso más pareciera arrogancia o soberbia espiritual. No estoy diciendo que esas cosas sean malas. Lo que estoy diciendo es que si en nuestro corazón, inside, in the bottom of our heart, en lo más profundo de nuestro corazón, dentro de nosotros, lo que nace es que yo he hecho cosas para Dios, pues eso dista mucho de esto. Un pobre en espíritu es aquella persona que es capaz de, en su soledad, encontrarse con Dios y decirle a Él, bueno, yo no soy nada sin ti, ¿verdad? Es estar en la condición paupérrima, más paupérrima espiritualmente hablando. Es decir, yo puedo tener muchas riquezas, pero las riquezas no me van a asegurar, digamos, que por tener riquezas yo voy a ser feliz. Ahí es donde está la contradicción de esto. Jesús nos está diciendo que para ser dichoso, para ser bendecido, no debemos poner nuestros ojos ni siquiera en las riquezas, ni siquiera en la situación de llevar, digamos, una vida espiritual donde nos sintamos, bueno, yo soy sin pecado, yo no he hecho nada malo nunca. Al contrario, esto dice poor in spirit es la persona que reconoce su bancarrota espiritual. Es decir, que se presenta ante Dios y le dice, yo sin ti no soy nada. Y miren qué curioso, viene la contraparte. Dice que la persona poor in spirit, for there is the kingdom of heaven. Para ellos es el reino de los cielos. No es este reino de acá. Es el reino que Jesucristo vino a instaurar y que lo presentó en el Sermón del Monte. Entonces, una cualidad, ¿verdad? De los cristianos debe de ser to be poor in spirit, ser pobre de espíritu, nunca creerse superior ni a los demás ni a Dios mismo, ¿verdad? Al contrario, somos pobres en espíritu. Así que si usted escucha a cualquier persona que dice, es que Dios a mí me utiliza, es que Dios a mí, conmigo hace milagros, conmigo ha sanado a muchas personas. Bueno, es de poner un poquito las barbas en remojo, ¿verdad? Porque no demuestra to be poor in spirit. Al contrario, pareciera una persona que se está alabando a sí misma, ¿verdad? Muy diferente escuchar a alguien decir, bueno, yo soy un instrumento del Señor. Gracias a Él tengo estos dones. Por su misericordia he logrado hacer esto. Si no fuese por Dios, yo no estaría acá. Ahí estamos viendo a alguien que se demuestra to be blessed, ser dichoso, de ser pobre en espíritu. Pero ojo con esto. Alguien dirá, bueno, ¿y qué dicha podrá haber en la pobreza? ¿Qué dicha podrá haber en esa condición? Esa es la paradoja. Hay dicha en la pobreza. Eso es lo que nos dijo Jesús acá. Las personas que son poor in spirit son muy felices porque no andan preocupados por cosas materiales, andan preocupados por su situación espiritual. Ok, well, that's gonna be all. Vamos a seguir mañana viendo otros aspectos de lo que sería Matthew 5:3. Recordando que todas las beatitudes son paradox. Ok, bueno, les compartiré este documento dentro de un momento, ¿verdad? Porque creo que todavía no se los he enviado. Vamos a iniciar ya un nuevo tema. Vamos a ir a lo que son los comparative and superlative adjectives. Hemos hablado ya de preposiciones. Ahora vamos a los adjetivos. En inglés, los adjetivos hay muchos, hay de muchos tipos. Y pues un adjective sirve to describe maybe a person, maybe can be an animal, or maybe can be a little thing. Okay, we are going to use adjective to describe the subject. El propósito de los adjetivos es describir a un sujeto. Puede ser una persona, un animal, un objeto, una cosa. Pero dentro de todos los adjectives hay una pequeña situación en la cual en el inglés debemos de poner un poco de cuidado y precaución cómo se utiliza esto. Porque resulta que para nuestro español es más sencillo. Por lo general, yo sé decirles en las clases de que el inglés es más sencillo que el español en términos de la sintaxis, en términos de las conjugaciones y otras cosas más. Pero
En este tema sí ya no puedo sostener esa palabra. Aquí tengo que decirlo, acá pareciera que el inglés se complica un poco a la par, digamos, del Spanish, porque para hacer comparativos y superlativos en el español, a los adjetivos basta con que le pongamos más al principio, más grande, más fuerte, más robusto, whatever, y si es el superlativo, lo más, lo máximo, lo inalcanzable, whatever, lo que sea, pero se pone eso, lo más y lo más. Ahí estaría el comparativo y el superlativo. Pero en el inglés resulta que no. Hay un montón de situaciones que hay que ir viendo con estos adjetivos. Entonces, vamos a ver, en primer lugar, la función de un adjetivo comparativo, como su nombre lo indica, es comparar una cualidad o característica. Y el superlativo, pues, indicar que de dos o de todo un grupo, digamos, uno supera a los demás. Ahora, tenemos un ejemplo acá que dice a small shirt. Small shirt. Una camisa pequeña. Aquí está como chica. Realmente la palabra small puede traducirse como pequeño o chico y cualquiera de las dos cosas aplica bien. Small es el adjetivo. Ese es lo que debemos tomar en cuenta. Y por otra situación, retomar una idea. En el inglés se acostumbra a usar los adjetivos antes del nombre y no después, como en el caso del español. ¿A qué me estoy refiriendo? Bueno, el ejemplo más común, digamos, yo digo en inglés un red card. Red es un adjetivo, es un color para describir. Red car, un carro rojo, decimos nosotros. En el inglés pareciera como que se invirtiera, a veces decimos eso los teachers, es que en el inglés se invierten y cambian de posición. No es que se inviertan, así es en el inglés, simplemente. En el español, pues el orden es que primero va el nombre y después el adjetivo, pero en el inglés no. En el inglés van primero todos los adjetivos que le querramos aplicar a algo y después el nombre. No es que sean invertidos, ese es el orden en el que llevan el inglés y ese es el orden en el que llevan el español. Entonces, por ejemplo, decir shirt small suena raro en el inglés porque no es el orden apropiado. Como para nosotros decir rojo carro no es el orden apropiado, digamos, para el español. Pero esa ya es situación del orden o de la posición de estos elementos. Ahora, nos dice, ¿verdad? También que para comparar se usa un comparative adjective que es smaller. Es decir, le agregan una ER al adjetivo small. Y es diferente decir a small shirt a decir a smaller shirt. Porque cuando digo smaller shirt, estoy diciendo una camisa más pequeña o más chica. Ahí tendríamos esa situación. Entonces, es de tener en cuenta de que esto va a cambiar bastante, porque nosotros decimos más pequeño, más chico. Y ellos dicen smaller, smaller. Entonces, a partir de aquí, vamos a ir viendo como una serie de rules, una serie de reglas con las cuales vamos a ir formando los comparative y posteriormente los superlatives. Quiero aclarar también que en el material están divididos o están presentados diferentes enfoques de abordar esta temática. Es decir, hay cuando menos tres autores diferentes de los cuales se han tomado referencias para plantear estas reglas. ¿Por qué de esa manera? Porque resulta que dependiendo del autor, algunos hacen énfasis en que son cuatro reglas, otros dicen que son tres, otros incluso dicen que son cinco o seis reglas, es decir, no hay un criterio estandarizado, sino que dependiendo de los libros de gramática que consultemos, a veces algunos se centran en algunas reglas y no mencionan otras. Entonces, en este material tenemos un compilado de todas las reglas con el propósito de que vayamos viendo o nos vayamos dando cuenta por qué en algunos momentos se pueden omitir algunas. Cuando consultamos varios autores, tenemos la ventaja pues de tener diversos puntos de vista
Y esos diversos puntos de vista hacen que nuestro aprendizaje y nuestro criterio para aplicar esto sea mucho más completo. Posiblemente si usted ha estudiado este tema en algún libro o donde haya recibido clases de inglés, se va a sentir familiarizado con alguno de estos tres autores que nos van a plantear las ideas generales. Vamos a ver el primero. Ok, number one. Nos dice que we have to add er or maybe just the R if we are going to find one of the verbs. For example, if, in, and, in, e. Aquí nos dice una regla general, que se le agrega el adjetivo er o ere y que es ere si ya termina en e. Pero a esta concepción le falta algo, y es que no nos está diciendo en qué casos es. Es una regla general, pero no a todos se hace con eso. Entonces, es de tomar en cuenta, como lo vamos a ver, que esto aplica para un tipo de adjetivos. Y por lo general van a ser adjetivos monosílabos, es decir, que solo tienen una sílaba. Small solo tiene una sílaba. Quizás para nosotros es difícil porque pensamos que la es y mol son separadas, pero es la misma. Es decir, para formar syllables en English, tiene que estar una consonante acompañando a una vocal, ya sea antes o después, o en medio. Pero consonante con consonante en el inglés no nos forman sílabas. Es decir, la S con la M no es una sílaba. Small es toda la sílaba completa. Es un verbo, perdón, es un adjetivo monosílabo en este caso, small. Entonces, con los adjetivos monosílabos funciona esto de agregarle la R o la R al final. Con esa R o ER lo que estamos haciendo es diciendo más en el inglés, para irlo casando al español. Entonces dice alguien, small, pasamos a smaller. My shirt is smaller than yours. Aquí vamos a encontrar como más o menos una receta, digamos, no es una fórmula, tampoco es una sintaxis porque se pueden usar de otra manera, ¿verdad? Pero más o menos es como la guía. Se recordarán que con las preposiciones había una especie de fórmula, decíamos, en donde usábamos el sujeto con el que vamos a comparar, o el sujeto uno, luego usábamos el verbo to be, después usábamos la preposición y después el sujeto dos. Bueno, aquí, en este caso, va a haber una estructura similar. Primero hablamos del primer sujeto, que en este caso es my shirt, mi camisa. Luego, el verbo to be is, está en presente simple. Smaller sería el adjetivo. Luego se usa la palabra than. Siempre que comparemos, vamos a usar el than, que significa que. Y después el segundo objeto, que en este caso se utiliza un object pronouns diciendo yours, que la tuya, que tu camiseta, para no volver a repetir, than your shirt. Entonces, than yours, con esa S, estamos diciendo que la tuya. En este caso, se sobreentiende que es una shirt. Bien, esa sería la primera regla, pero luego nos habla que hay una situación, y es que si la palabra termina en vocal consonante, se duplica. Esta es una concepción, ¿ve? Nos dicen vocal consonante se duplica, y nos dan el ejemplo con big. Entonces, de big se pasa a bigger, que si solo lo escuchamos es igual que el anterior, porque solo se le agregó ese sonido de ER, pero al escribirlo en su spelling, el adjetivo comparativo bigger lleva dos letras G. Bueno, esa concepción no nos explica mucho, porque como vamos a ver en otra de más adelante, se nos va a decir que la situación acá tiene que ver con los verbos monosílabos que tienen una short vowel, una vocal corta, y que claro, su estructura, recuerden que para las vocales cortas en verbos monosílabos vamos a tener siempre una consonante, una vocal corta y otra consonante. En otras palabras, esto se puede ver desde el punto de vista gramático
como desde el punto de vista fonético. Es decir, dentro de la fonética, recordarán ustedes que todas aquellas palabras que eran cortas, que solo tenían, digamos, 3 letras, 4 letras, monosílabas, pero que siempre se daba el fenómeno de que en medio de las consonantes había una vocal, siempre decíamos, ahí va una short vowel, nunca va una long vowel, ahí siempre va una vocal corta, nunca va a ir una vocal larga. Entonces, por ejemplo, en esta no es el sonido I para esa I que está ahí. El sonido que le aplica a esa es I, un sonido corto. Big, big, sonido corto. Entonces, otra forma de ver esta regla es recordando eso. Palabras, en este caso, adjetivos monosílabos que tengan la forma de una vocal corta en medio de dos consonantes, la última consonante se duplica y se le agrega ER. Esa es otra forma de ver esta misma regla. Aquí dice vocal consonante. Bueno, el ejemplo dice, your house, tu casa. Y aquí vamos a ir poniéndole atención a esto uso de lo que serían los object pronouns y los possessive pronouns. Your, para decir tuyo, tuyo, your house, tu casa. Is bigger. Miren, ahí está el to be y luego el adjetivo. Es más grande. Bigger. Eso significaría más grande. Than my house. Que mi casa. Y ahí está el my. My house. Your house, my house. Los dos objetos que se están comparando. Y en medio el comparativo, que en este caso es bigger. Tu casa es más grande que la mía. Bigger. Más grande. Bueno, tengo que hacer la pausita y mencionarles que de este tema también va a haber una playlist, ¿verdad? Voy a compartirles, igual que la actividad que hicimos la semana pasada, el día viernes, donde estuvimos haciendo un pequeño conversatorio. De esta también tenemos una playlist de este tema. Es decir, les voy a mandar una serie de canciones que tienen comparative and superlative adjectives. Traten de estarlos viendo antes del día, digamos, que vayamos a programar la actividad. Normalmente la hacemos cuando cerramos con el tema. Bueno, así que véanla desde antes para que ya tengan idea de qué canciones están, qué adjetivos comparativos o superlativos se están usando en las canciones. En algunas están en sus títulos, ¿verdad? En otras están en medio de la letra. Y hay que ponerle atención porque significa que si las personas o los artistas están usando, digamos, estas palabras que estamos estudiando nosotros, es precisamente porque son de uso muy frecuente o de uso muy común. Bien, vamos a la rule number 3. Nos dice, if the adjective ends in Y, we have to change the Y for I-E-R. Bueno, aquí llegamos a un punto que no se vayan a confundir porque a veces esto se parece a las reglas del presente simple donde la Y se cambiaba. Se parece un poco, pero acá el requisito es que si un adjetivo termina en Y y antes de la Y hay una consonante, entonces la vamos a cambiar por IER, la Y. Por ejemplo, happy, happy, que es feliz, pasaríamos a decir happier, happier, que sería más feliz. Feliz, happy, happier, más feliz. Bien, el ejemplo dice, my little brother is happier than me. Ojo acá, no dice than my. Aquí vamos a tener cuidado y de hecho vamos a traer, en medio de esta semana, vamos a ver los listados donde están los personal pronouns, los object pronouns y los possessive pronouns. Hay 3 tipos de pronombres. Hemos estudiado mucho los pronombres personales. También ya hemos hablado de los pronombres objetos como my, cuando decimos mi nombre, your, el tuyo, his, el de él, her, el de ella, their, para ellos, ya los hemos visto un poco, pero aquí se nos van a colar otro tipo de pronombres, como el yours con la letra S. Eso es para decir tuyos, que algo que es tuyo. Y este me, than me,
Esto es como decir que yo en español. Mi hermano pequeño es más feliz que yo. Pero ojo, se usa mi con la M y con la E. Mi, y se pronuncia como mi, con el sonido mi, el sonido que es así más como larguito, a diferencia de la que es con Y, porque la que es con Y es my, y vea cómo my está al principio y mi está al final. Entonces, esa es una situación que vamos a ir viendo, que hay uno de estos pronombres que siempre van al principio de las oraciones y los otros van a ir al final. Entonces, aquí sería un error usar me al final o utilizar el pronombre I, than I. No, eso no se puede en inglés. Lo que vamos a usar son los pronombres possessive y object pronoun. Object and possessive pronoun. Vamos a tener que repasar un poquito esos temas, ¿verdad? Para ver bien y comprender mejor algunas de las oraciones que van a venirse acá. Pero eso lo vamos a ver como algo extra. Dentro del material no está, digamos, la tablita, pero sí están usados como en este caso. Sería incorrecto decir, my little brother is happier than me, es lo correcto, pero decir than my no se puede, o than I tampoco se puede. Bien, luego llegamos a a la regla número 4. Nos dice que when the adjective has 3 or more syllables, we have to use the word more before the adjective. Bueno, vamos a usar more antes del adjetivo. Cuando ya los adjetivos ya tienen de 3 en adelante, o sea, los mono y bisílabos caen en las reglas anteriores. Pero si nos encontramos con adjetivos de 3 sílabas o más, ya no vamos a usar ninguna de esas reglas, sino que aquí se parece al español, porque lo que vamos a utilizar es la palabra more, que significa más en inglés. Cuidado con lo del más en inglés. Porque cuando decimos more, sí es más, pero no es el más de la suma o de la adición. Es diferente, porque el más de suma o adición se dice plus, plus. En este caso es more, ¿verdad? Para el decir más de algo, de cantidad, no de sumar, sino de algo que hay en más abundancia. Bien, tenemos el primero que es de 3 sílabas, es expensive. Expensive. Bueno, vamos a decir more expensive, que sería como más costoso. El siguiente es careful. Careful, que significa cuidadoso. Entonces, more careful, más cuidadoso. El siguiente es intelligent. More intelligent, más inteligente. Y hay un ejemplo. Dice, this mainframe is more expensive than a computer. Bueno, ahora nos dice que es importante. Para comparar dos objetos se usa than después del adjetivo. Than significa que, de afirmación o comparación en el español. Y luego nos dice, the red t-shirt is smaller than that blue one. Bien, aquí viene una situación y es que debemos tomar en cuenta que hay formas de referirse a las cosas sin necesidad de ser redundantes. Por ejemplo, esta dice, la camiseta, una t-shirt es una camiseta. La shirt es la camisa normal, ¿verdad? O formal. Entonces, la t-shirt is smaller, red. La roja es más pequeña que esa, that blue one, que esa azul. Aquí hay varias cosas. En primer lugar, debemos de tener en cuenta que cuando no queremos sonar muy redundantes, podemos usar esa terminación de one. Que la azul, diríamos acá. That blue one, que esa azul. Ya sabemos que estamos hablando de t-shirt. Bien podríamos decir, the red t-shirt is smaller than that blue t-shirt. Y volver a repetir, ¿verdad? El objeto. Pero en ese caso, ¿verdad? Para no ser redundante, si es el mismo tipo de objeto al que voy a comparar, se puede utilizar la palabra one en sustituto, que la azul significaría acá.
Hay otro ejemplo, dice, this bow tie es un corbatín. This bow tie is smaller, es más pequeño than this business tie. Aquí estamos hablando de tie, pero es curioso en los dos, miren, en este, el adjetivo que se está usando para comparar es smaller, pero también se usa otro adjetivo o bien otro nombre para distinguir entre uno y otro. Por ejemplo, estas dos son t-shirt, las dos son t-shirt. Bueno, no podemos decir que una es otra cosa, las dos son t-shirt, pero se recurre al adjetivo red y al adjetivo blue para distinguir entre una y otra. En el de abajo, los dos son tie, las dos son tie, pero para distinguir entre una y otra se usa bow tie, que es el corbatín. Entonces aquí se recurre no a un adjetivo, sino a un nombre diferente, bow tie, y business tie, que es esta corbata, la larga, para distinguir entre corbatín y corbata, que nosotros le decimos a esta. En inglés a las dos se les llaman tie, a las dos se les llaman tie, ojo, a las dos se les llaman tie. Pero si se quiere distinguir entre una y otra, esta larga es la business tie. Sería como decir, bueno, la corbata de negocios. Y una bow tie, bow es de chonga, ¿verdad? Es una corbata de chongo. Nosotros le decimos corbatín, ¿ya? Pero allá hay diferencia entre esas cosas. De hecho, no sé si algunos serán fanáticos de la saga de Star Wars, ¿verdad? Pero el creador de Star Wars, para inventarse ese mundo, yo diría que no fue muy creativo, ¿verdad? En algunas cosas, porque por ejemplo, las naves que utilizan los del Imperio, ¿verdad? Los que son los malos, se llaman así, TIE Interceptor, le dicen algunos, o el TIE Fighter. Y les puso ese nombre porque si uno ve las naves, realmente esto parecen, parecen, parecen un corbatín, parecen una bow tie. Pero bien, repasemos un par de cositas antes de terminar. En primer lugar, usted me estará preguntando, bueno, teacher, ok, entendido, pero ¿cómo sabré si estoy ante un adjetivo monosílabo, bisílabo, trisílabo o de cuántas sílabas tengo o de n sílabas? Ok, bueno, pues una de dos, o somos muy presos con el oído para distinguir las sílabas, que dicho sea de paso, cuesta bastante, ¿verdad? Es difícil llegar a ese nivel, o consultamos dictionary.com, que eso es lo más fácil, lo más sencillo. Por ejemplo, si nos vamos aquí a dictionary.com y le ponemos, de los que hemos visto ahorita, le ponemos, hey, dictionary.com, you are my best friend. Tell me about the adjective small. I need to know information for small. Okay, and dictionary.com say to us, bueno, aquí tienes small. Y nos dice que si vamos a ver el IPA, miren, small es una sola sílaba. No tiene más sílabas, es una sola. Bien, curiosamente, en este diccionario, o más que curiosamente, por fortuna diría yo, vamos a encontrar muchas cosas. Aparte de la palabra base, miren, aquí nos dice que es un adjetivo. Y ya de una sola vez nos están diciendo las formas comparativas y superlativas. Nos están diciendo que para el comparativo le agreguemos la ER. Y para el superlativo vamos a agregar la EST, que esto lo vamos a ver más adelante. Y ahí nos aparecen small, smaller y smallest, que son los tres que nos interesan. Este último, alguien me puede preguntar, y teacher, ¿y ese último qué es? Bueno, este es más bien un nombre. Recuérdense que el sufijo, porque estos son sufijos, esa ER, esa EST y ese NES, que lo pronunciamos como NIS, son sufijos y los sufijos nos dan una idea de qué están haciendo. En este caso, el sufijo ER es para comparar. El sufijo EST es para superar, para un superlativo. Y el sufijo NES es para convertir esa palabra, que es un adjetivo, en un nombre. Como para decir, smallness es lo pequeño, por así decirlo. Lo pequeño es más bien un nombre.
Bien, pero ese es uno. Entonces ya lo vimos. Veamos big. Ok. Vamos a dictionary.com y le decimos, hey, dictionary.com, you are my best friend in English. I need to know about big. Tell me about big. Bueno, le preguntamos, recuerden que el dictionary.com es su mejor amigo, ¿verdad? Y le va a decir qué es. Bueno, big. Solo tiene una sílaba. Es de una sílaba, pero de una sola vez, miren, nos dice que es una sílaba corta. Ahí hay una sílaba con una vocal corta. Entonces, por esa razón es que miren, está big, está bigger y curiosamente cuando esto se hacen así, cuando se duplica la consonante, se genera una sílaba extra. Vean acá, igual con los otros, se generaba una sílaba extra, pero acá se divide la sílaba extra con esa consonante que se duplica. Bigger, biggest. Y luego va la descripción, ¿verdad? De lo que significa, pero ahorita nos interesa quedarnos con estas formas, es lo que queremos ponerle más atención. Bueno, continuemos. Vimos happy. Entonces vamos aquí y le ponemos happy, como la canción de Pharrell Williams. ¿Ok? Le ponemos happy y vemos acá que esta, miren, es de 2 sílabas. Esta primera hasta la letra P, o sea, desde acá, digamos, hasta las 2 P, recuerden que se hace como una. Entonces, hap, miren con el hap, pero al final, miren, termina en I, que es I, es boca larga. Happy, happy. Entonces, miren, esta pasa de tener el adjetivo 2 sílabas, ahora se va a convertir en un adjetivo con 3 sílabas cuando lo llevemos a comparativo o a superlativo. Y pasamos a decir happier, happier, happiest, cuando vayamos al superlativo. Y vean, este tiene solo esas 3, no tiene otra forma. Entonces ahí tendríamos esa situación. Bueno, hemos visto ya monosílabas y esta bisílaba. Ahora vamos a ver expensive. Ok. Tell me dictionary.com about expensive. Vamos a ver acá y nos dice expensive. Expensive. Tiene 3 sílabas. En este caso, cuando vayan a dictionary.com y pongan uno de los que es de más de 2, de una o de 2 sílabas, ya no nos va a aparecer, miren, más información acá. Porque ya se sabe que se tiene que usar el more. Entonces, eso no lo va a hacer dictionary.com. Dictionary.com solo nos muestra las variantes cuando se utilizan sufijos, como la ER, la R o la EST. More no es un sufijo, es una palabra que